y sabía que en México haría algo, no sé, en México me enseñarán, en México aprenderé, en México haré. Y así fue, en México me planté y llegué a trabajar y a conocer México, a ver la arqueología. Una sorpresa para mí ese país, ¿no? Sorpresa grande, con mucho amor, con mucha energía, con mucho interés. Entonces, ahí aprendí todo, pero no era fotógrafo exactamente. Del Museo Dolores Olmedo Patiño, subdirector de Museografía del Museo Nacional de Antropología, subdirector del Museo Nacional de Culturas Populares, subdirector del Museo Nacional del Virreinato y en la actualidad es curador del antiguo Colegio de San Ildefonso. También ha sido profesor de asignaturas de la División de Posgrado de la Maestría en Museos en la Universidad Iberoamericana. Dentro de sus publicaciones encontramos The Language That We Share, Mirando a Xoloitzcuintle, África Hoy, Arte Animista y Senegal, nuestro país, tradiciones culturales de las etnias. Le cedo la palabra al maestro Eli. Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero es que nos metimos en la zona cero y obviamente había dos calles cerradas y al taxi le tomó mucho dar la vuelta para llegar acá. Pero vamos a empezar esa plática. Me da mucho gusto poder estar en el Palacio de Bellas Artes y compartir con ustedes estas observaciones, porque a raíz de la curaduría de la exposición de Leo Matisse, pues partí de la tesis que la fotografía agregó al muralismo parte del vocabulario que le conocemos. Y eso me llevó a titular la exposición El muralista de la lente. ¿Por qué? Leo Matisse es un fotógrafo colombiano que antes de ser fotógrafo era caricaturista y dibujante. O sea, estudió arte de una manera informal, pero sí debutó con la caricatura hasta publicar en revistas y periódicos y exposiciones tanto de pintura como de sus caricaturas. Vamos a ver incluso algunas de esas imágenes. Y cuando Leo en Colombia ve allá en el Rancho Grande, se fascina por la fotografía de Gabriel Figueroa y dice: mi destino es México, cueste lo que cueste. Tardó 2 años para llegar a México, haciendo exposiciones en el camino y recogiendo dinero hasta llegar, creo que en Guatemala, donde compraron un coche viejo y con ese coche llegaron a México en el año de 1941. Cuando Leo llega aquí, se acerca a sus paisanos y uno de los poetas, Barbak Jacob, le dice: si quieres realmente conocer México, acércate en silencio y observa, pero acércate. Y efectivamente, con esas amistades, pudo introducirse en el medio artístico e intelectual de México. Los que lo introdujeron en el mundo de la fotografía y del cine fueron tanto don Gabriel Figueroa y Manuel Álvarez Bravo. Sí. En ese sentido, Leo, a los 4 años aquí, aparece como el mejor fotoreportero de México en un concurso que organiza José Antonio Rodríguez para ver cómo el fotoperiodismo se estaba revolucionando, metiendo dentro de sus conceptos algunas cosas, diría más bien algunos recursos artísticos y recursos que se tomaron también del cine. El hecho es que si la Academia de Arte enseña a los pintores lo que es la composición, lo que es la perspectiva, lo que es la anatomía, todo eso se percibe con los 2 ojos. Y esos 2 ojos que tenemos
tienen la posibilidad de rectificar. Y en el siglo XIX, inicios del XX, cuando aparece la fotografía, es un ojo cíclope, es una lente que puede ver lo que el ojo humano no puede ver. Es una lente que puede ser un gran angular, lo que el ojo humano no puede. Es una lente que también puede ser microscópico y ver el detalle, lo que el ojo humano no puede ver. Y puede tener un zoom que le permite ver distancias que el ojo humano no puede detallar. Entonces, si sumamos esas propiedades de la lente de las cámaras, tanto de cine como de la cámara de fotografía, a los dos ojos, tenemos una combinación que permite deconstruir o transgredir las composiciones que la academia enseñaba. Recuerden que la academia enseña la composición a partir de la sección áurea. Entonces, eso con la fotografía se revoluciona. ¿Por qué? Porque si antes los pintores podían hacer composiciones a partir de la naturaleza como referencia, ahora pueden tener impresiones fotográficas, pueden tener las placas de vidrio o pueden tener los negativos que pueden empalmar. Y al empalmarlos están entrando en un terreno de composición que el ojo humano no puede. Y esos recursos de composición, muchos de los fotógrafos, muchos de los artistas lo van a utilizar. En el caso de los muralistas y Leo Matisse, cuando Leo llega aquí, Justino Fernández lo introduce con Orozco. Y cuando trabaja en la revista Así, tiene la oportunidad de viajar a Guadalajara y entrevistar a Orozco. Cuando Orozco sabe que Leo es un caricaturista, lo adopta y prácticamente le dice: ¿por qué no dejas la fotografía y regresas a tu arte? Finalmente se hacen amigos. Leo vive una temporada en casa de Orozco y aprende con él pintura y dibujo, y va varias veces a hacerle fotografías y también entrevistas o visitas simplemente. En la boda de Leo Matisse, Orozco le obsequia un regalo que es un terreno que está en el Pedregal. Con Siqueiros, la revista Norte le comisiona a Leo Matisse hacerle una entrevista y también el reportaje fotográfico a Siqueiros. Cuando Leo lo hace, no se publica porque Siqueiros emite algunas opiniones que la dirección de la revista no aceptaba. Entonces no se publica eso. Sin embargo, le pide Siqueiros a que le tome otras fotos. En eso, incluso Leo le vende una cámara a Siqueiros. Pero Siqueiros regresa con la cámara casi rota porque se le cayó. Después empiezan los ensayos entre los dos. En ese caso, pues yo creo que este palacio es una ilustración en la que vamos a ver la calidad de las aportaciones de Leo Matisse como contribución al vocabulario de la estética muralista. El propio Siqueiros, cuando se desata una polémica, tengo que regresar un poco atrás, cuando empiezan a colaborar en 1942-43, Siqueiros utiliza el modelo o el modelaje para que un fotógrafo lo tome y así pueda él hacer pues sus escorzos, sus dibujos o sus bosquejos o sus pinturas mismas. Eso no era la primera vez, porque Siqueiros había manifestado desde siempre su interés por la fotografía, por ser una aportación de la era moderna, y decía que artista que no tenía cámara prácticamente estaba medio atrasado.
Y el uso de la cámara para él podría ser para ajustar ciertas composiciones, podría ser igualmente para la promoción de su propia obra, o podría ser para el registro de los procesos de creación que el mismo autor tenía. Pero de los tres muralistas, Siqueiros es el que más utiliza la referencia para su obra. Incluso hay obras que no ha visto y nada más con la fotografía interpreta, y en ese caso hay estudios tanto de Teresa del Conde, de Marisela y muchos otros que van estudiando la estética de Siqueiros y viendo cómo se abrevó del cine como de la fotografía. Y en el caso del cine incluso, Teresa del Conde narra una época en que Siqueiros no estaba en México, sino que estaba como general delegado a España, y había una película que estaba pasando en México. Siqueiros ve la nota en el periódico, recorta el periódico, hace una obra a partir de esa nota periodística, y cuando regresa prácticamente la película ya no estaba en circulación y nunca vio la película, pero la imagen está en su obra. Y no solo eso, la imagen de la bomba nuclear igualmente lo toma de AFP y lo mete en explosión en la ciudad. Es decir, si ha habido pleito entre Leo Matisse y Siqueiros, es por lo siguiente. En 1947, Siqueiros tiene aquí, en el Palacio de Bellas Artes, una exposición con 70 pinturas. Leo, en ese momento, era un fotógrafo famoso, y Reader Digest lo contrata para que le haga fotoreportajes. En ese momento se va a Nueva York, se inaugura la exposición, termina su trabajo, regresa y visita la exposición aquí. Cuando entra en la sala, ve las obras y no ve su crédito. Revisa el catálogo y no ve su crédito. Llama a Siqueiros para reclamar, y Siqueiros le dice: ¿quién eres tú para pedirme tus créditos? Si he trabajado con otros fotógrafos y ninguno de ellos me ha pedido crédito. Entonces le dice: no me has pagado ni no me das crédito, pues voy a ver lo que puedo hacer. Se regresa a la revista así y le dicen: no, aquí no puedes publicarlo. Se va a la revista de América y le dicen: sí, aquí puedes. Entonces la nota sale. Leo Matisse acusa a Siqueiros de plagiario, y Leo, muy astuto, sabe que Siqueiros lo va a demandar por ser el jefe sindical que es. Toma las fotos originales suyas y pone al lado de cada foto la pintura que sale de esta foto. Entonces, en ese momento, Siqueiros le llama y le dice: donde te encuentro te mato, y el día que publiques los negativos te mato. Y en ese momento, pues todos los simpatizantes de Siqueiros que iban a ir al tribunal para la demanda que había hecho contra Leo, se retractan y abandonan a Siqueiros. En ese momento no se lleva a cabo el proceso, y Siqueiros, para poder diluir el asunto, acusa a Leo de un agente de la CIA y manda una brigada de choque a quemar su estudio aquí en Avenida Juárez 30. Leo sale corriendo, toma el avión por advertencia del embajador, se va con sus negativos a Estados Unidos y queda exiliado de México. De Estados Unidos regresa a Colombia para un breve tiempo y luego se va a Venezuela, donde vivió la mayor parte de su vida, y siempre añorando México hasta 1997, que regresa. Ya Siqueiros había muerto, pero narra que siempre había vivido con el fantasma de Siqueiros persiguiéndolo en todas partes. Y finalmente, al no reconocer el México que conocía, al año siguiente muere.
pero por lo menos regresó a ese país que quería. Ahora, de la exposición de 70 obras de Siqueiros aquí en este palacio, nada más tomen en cuenta, estamos en 1946. Para 40 obras de Siqueiros, 40 obras de Siqueiros, Leo le tomó 500 fotografías para componerlas. Pueden entender la importancia de la fotografía para este señor. 500 fotografías para 40 obras en 1946. Entonces, Siqueiros dice en el periódico, como ustedes saben, no puedo pintar un perro enojado porque se me echa encima. Tengo que valerme de la fotografía para hacerlo. Obviamente, si un pintor se enfrenta a un león y dice que lo va a pintar, pues yo creo que vamos a encontrar apenas sus restos arqueológicos, porque todo será en el estómago del león. Y lo mismo, si vemos el cuadro que tenemos en este lado, junto a los tormentos de Cuauhtémoc, este cuadro tiene un caballo revolcándose y vemos las patas arriba. Ese caballo no pudo ser un modelo para el pintor, porque no puede guardar la postura y puede lastimar a quien esté enfrente. Entonces se tiene que valer de un fotograma para poder hacerlo, o de una ilustración en un libro para poder hacerlo. Y no solo eso, pues lo que tenemos aquí enfrente es Nahual, el perro de Siqueiros, que hay una serie de Leo Matisse en donde pueden ver todo el proceso de cómo asusa el perro hasta hacerlo enojar, y la versión final es la que Siqueiros va a retomar. Es decir, hay un proceso de estudio que, en lugar del bosquejo que hace cualquier pintor con un carboncillo o con un lápiz, pues aquí es la fotografía que va a ser base, y la foto que tenemos en medio es lo que vamos a ver, que Siqueiros va a escoger. Y si lo vemos, con el mural, pues es el mismo, y además va a ser una litografía de esta misma imagen. Entonces, aquí es una evidencia de que un pintor no puede pintar un perro furioso, porque el perro no se queda tranquilo, y no solo eso, le agrede. Entonces se tiene que valer de una fotografía para poder hacerlo, o de un dibujo o de un grabado. Aquí tenemos a Leo Matisse de joven, cuando él mismo hace sus carteles para presentar sus caricaturas. Como podemos apreciar, es un excelente dibujante, y algunos fueron publicados en el periódico, y sus caricaturas le han ocasionado incluso a veces problemas, pero sí, en cuanto a dibujo, no hay duda de que el señor estaba enterado de lo que era la obra plástica en general. Y no solo eso, Leo estudió con Benito Ramos, que es un fotógrafo, arquitecto colombiano que vivió en París, y fue estudiante de un arquitecto mexicano que también le enseñó pintura mural de la época renacentista italiana. Y estas clases de pintura mural, las composiciones, Leo los va a retomar en la fotografía. Esas son pues todas las exposiciones que tuvo que hacer para llegar acá. O sea, podemos ver. Aquí es una nota de Orozco, quien le dice: señor Matisse, siento mucho no haber podido venir ayer. Mis felicitaciones por su trabajo. Magnífico, Clemente Orozco. O sea, había realmente una cordialidad entre los dos, y lo podemos apreciar en la foto. En general, José Clemente Orozco no se deja fotografiar sonriendo, pero Leo pudo conquistarlo y sacarle varias fotografías en donde podemos ver a un Orozco amable.
Aquí igualmente se revela una amistad al principio entre Siqueiros y Leo Matiz. Leo incluso le toma muchas fotos de intimidad con Angélica Arenal, su esposa, antes de que se casaran, y me parece que el incidente entre Leo Matiz y Siqueiros es simplemente una cosa que tenemos que discernir, es una cuestión de ética. Si un colega fotógrafo te hace ese trabajo, es lo mismo que una cita textual o bibliográfica que tú en una investigación dices, pues saqué mi fuente aquí. Entonces, si hay evidencias de que Leo fue quien tomó la foto, aunque en la época no había derechos de autor, si uno es artista tiene que reconocer la creatividad de su colega y darle su crédito, pero no decirle quién eres tú para pedirme crédito. Y esto me parece como una falta de ética del muralista ante su colega Leo Matiz. Y tan es así, cuando Leo presentó las fotografías, pues la respuesta no fue la justicia, sino la violencia. Y en ese caso, no es que le quitemos a Siqueiros una calidad artística, no, es Siqueiros el hombre. Y no es la primera vez, porque en el caso de Trotsky igualmente está implicado. Aunque él diga no íbamos para matar a Trotsky, sino íbamos a hacer un escándalo, pues al final Trotsky murió. Una de las fotografías de Leo Matiz que simboliza su México es que me parece una composición excelente, trabajando con la silueta del campesino tomando su fusil, que muchos de los grabadores del taller de la gráfica popular van a retomar, y también algunos de los muralistas. En ese caso, pues ustedes pueden ver que en sí Leo también se abreva de la estética local mexicana para hacer sus propias composiciones. Es una de las características que van a distinguir a Leo Matiz. Lo llamaban el ángulo Matiz, es decir, el escorzo permite transformar un niño en un gigante. Si lo tomara enfrente, el niño no lo veríamos con esta dimensión, pero al agacharse y tomarlo en picada, pues tenemos un niño que casi alcanza las nubes y se ve muy monumental. Y esto es lo que va a seducir a Siqueiros en Leo Matiz. Es el mismo escorzo que podemos apreciar aquí. Si vemos el rostro de la señora, la forma que el triángulo nos lleva a la composición hacia una esquina de la obra, pues estamos viendo un agigantamiento de ese personaje, y esto podría ser un monumento replicado y no pierde proporción. Entonces, son esos fenómenos que al observarlos, Siqueiros también va a tomar en cuenta. Si vemos ese Quijote mexicano, también vemos como una figura religiosa con una aurea de luz en su cabeza, y puede ser uno de los personajes de Juan Rulfo en el, ¿cómo se llama? En su novela, esa también, Pedro Páramo. Entonces, son como lecciones, o diría destellos, de la propia escuela mexicana que Leo interpreta a su modo, pero con una calidad excelente que va a fascinar pues el público de su época. Si revisamos la hemerografía de la época, hay realmente textos críticos que hablan de Leo como un gran artista, un gran creador, porque asocia lo que es la secuencia fílmica del cine con el fotoreportaje. Es lo que hacía Capa en su época. Si vemos esta figura del niño, vemos una cabeza olmeca. Es la sonrisa del jaguar. Y vemos el niño nada más por el ángulo y por el juego del claro oscuro, pues el relieve de su rostro nos recuerda inmediatamente la escultura olmeca. Y son
excepciones que Leo seguramente observó y fue desarrollando en su trabajo. Aquí lo mismo, el niño adquiere una dimensión que si lo fotografiáramos enfrente no tendría la importancia, pero al hacerlo la diagonal de la fotografía es lo que realmente genera una composición interesante, contrabalanceada por la cubeta que trae el niño. Aquí está el perro. Pues no hay duda de que esto salió de la misma fotografía que ustedes vieron. Entonces sí creo que en la iconografía del muralismo conviene decir de que hay partes de su estética que se deben a la contribución de la fotografía, porque sin la fotografía ese perro no estaría en las obras de Siqueiros. Se habló de integración plástica. Este es un cuaderno que la UNAM publicó en una época. Y los muralistas, pues, para hacer ese trabajo, al iniciar en San Ildefonso tenían un programa muy socializante en el muralismo. Pero a lo largo del desarrollo del muralismo, hay que evidenciar algo. El muralismo nunca fue un movimiento íntegro. Eso, aunque los libros de historia lo escriban, es realmente un error. ¿Por qué? Porque los tres no compartían los mismos ideales. Y no solo eso, se criticaban entre sí. Y hay algunos que aprovecharon el muralismo para hacerse famoso. Y el muralismo que se dice que está al lado del pueblo, no. El muralismo fue pagado por el gobierno y por partidos. Entonces, si se quiere mitificar el muralismo, hay que volverlo a estudiar y analizar para evitar pues estas formas de nublar la historia y encubrir verdades que no. O sea, los muralistas no, aunque se diga el muralismo como movimiento, se puede entender desde sus aportaciones, desde sus manifestaciones, pero no es un concepto ideológico. O sea, la propuesta inicial pudo ser ideológico. O sea, cuando participó Orozco en la revolución haciendo caricatura en Orizaba, regresó a San Ildefonso y borró los murales que tenía. Y es ahí donde sale la trinchera, es ahí donde sale el derrumbe del viejo orden, es ahí donde sale que mutila incluso en la obra de la Trinidad Revolucionaria, cuando lo pintó por primera vez, era un arquitecto con sus herramientas, un ingeniero con sus herramientas y un soldado con una gorra frigia en la cabeza que le nublaba la vista y con un fusil apuntando. Bien, se va a Orizaba, ve la crudeza de la revolución, regresa, le corta las manos al ingeniero, lo deja manco. Al arquitecto igualmente le quita la escuadra y el compás y lo transforma en una señora suplicando por la tierra. Y al soldado que le nubla la bandera, el gorro, pues lo deja tal cual. Era su desilusión. Y la obra emblemática de él, de esa desilusión, es la trinchera, que es una composición cruciforme en donde los revolucionarios no están viendo a la gente, sino todos están mostrando la espalda, y son los anónimos que lucharon y perecieron para ese movimiento. Retomando a David Alfaro Siqueiros, podemos ver cómo posa y cómo sale la obra que tenemos aquí en ese mural. En ese caso, pues él mismo posa, pero curiosamente aquí nada más se dice que es en el archivo de Juan Guzmán, el fotógrafo, pero de esta misma hay de un fotógrafo anónimo que no sabemos quién lo haya tomado. Para el coronelazo, aquí está posando él, y también para la obra que tenemos aquí, las manos, pues los estudios, podemos ver cómo él mismo va trabajando.
la obra que les digo, que está en La Nueva Democracia, él pintándolo, mostrando pues la caída del soldado, ¿cómo se llama?, nazi. Y en la composición que tenemos aquí, hay que decir también que los pintores, en general, en San Carlos debían tener libros de la escuela francesa, por la influencia que Porfirio introdujo en México. Esto que vemos aquí es el cuadro, el mural que tenemos flanqueado por las víctimas del fascismo, pero el cuadro del medio es un cuadro que replica un cuadro de un francés y que vamos a ver más adelante. Esto es una fotografía de Leo Matisse, Siqueiros posando. El propio Leo posa también para esta misma escena. Esta es nuestra imagen actual y pues hay varias impresiones en el archivo de Tres Picos, allá en la sala Siqueiros en Polanco, y algunas con anotaciones. Aquí está la obra. O sea, esto y esto. Esto que vemos aquí igualmente es una de Leo Matisse, también esto, y aquí está. Esto que vemos es una fotografía. Esta es la primera versión que hace Siqueiros y es más cercana a la fotografía original en blanco y negro, y después lo hace así, con grabado. Entonces, nada más lo voltea. Ahí está. Ahí está. Entonces, es muy sencillo. Con un papel albanene, tomo la foto, la volteo y hago un grabado. Esto que vemos aquí lo tomó el suegro de Siqueiros. Los Renau eran buenos fotógrafos. Entonces, esto lo van a ver en el palacio, no, en el castillo de Chapultepec. Es esto. O sea, ¿lo ven? Y ahí está. Esto que vemos aquí también son imágenes que Siqueiros va retomando de fotos. Están en su archivo. Y esto viene de una pintura de Uccello. Esa pintura influyó mucho en el muralismo, por eso les decía que tal vez el libro estaba en la biblioteca, porque esta misma pintura es la que va a influir en Jean Charlot, en la masacre del Templo Mayor que está en la escalera de San Ildefonso. Las lanzas, son esas mismas lanzas, y este señor que está acostado abajo, este soldado, es esta imagen que tenemos ahí volteada. Perdón. Aquí. En la esquina es esa figura acostada en oscuro con el paño rojo, que es el soldado nada más volteado. Aquí se puede ver cómo el fotógrafo y el pintor hablan y hacen el recuadro de lo que les interesa para foto final o obra final. Y esto está en el archivo de la sala de Tres Picos. O sea, son muchísimas fotos de Leo y de otros fotógrafos que muestran cómo pues, la modernidad de la fotografía para Siqueiros les sirvió para trazar un vocabulario. Esto que vemos aquí es también una foto de Leo, es esto. Esto es lo que hizo Leo, o sea, publicó su foto junto con la obra. Esto que vemos aquí es una foto de Leo, eso es Siqueiros. Esto es una foto, es esto. Es también esto. Explosión en un pozo petrolero. Esto de Hugo Breme
la niña indígena era una postal. Es esto. Esto que está en España, en la guerra civil que participó él, es esto, desprendimientos. Está en la colección del Carillo Gil. Aquí está la foto, está la obra. Este centauro, Siqueiros no lo puede pintar con este monstruo posando. Tuvo que tomarlo de una ilustración o de una foto. Ese caballo es el que tienen aquí y obviamente revolcándose así el centauro, nadie lo podría estar pintando. Y aquí está el perro. Esa es la obra que les digo. O sea, la nueva democracia es réplica de esto, la libertad guiando el pueblo, de Teodoro de Jericó. Y ese mismo gorro frigio lo va a tomar Orozco, lo va a tomar Diego, lo va a tomar el propio David Alfaro Siqueiros en la figura central. Era el símbolo de la Revolución Francesa, entonces todo el mundo lo volvió a tomar como símbolo. Ahí está. Esa idea de la mujer guiando la revolución es Angélica aquí guiando esa misma revolución. Y el soldado acostado ahí abajo es el que se mostraba Siqueiros pintándolo. Esa figura es la que les decía de que de Uccello nada más toma el soldado caído y lo voltea. Y esto es una práctica que no solo Siqueiros, muchos artistas lo han hecho. El voltear una obra de un maestro que trasciende el tiempo. Aquí está el Cristo Muerto, que es la otra obra de Andrea de Mantegna, que esto, por ejemplo, nos ejemplifica algo. Si ven los pies del Cristo, son cortos. Eso es la rectificación que hace el ojo del pintor. Si lo tomaran esto con una cámara fotográfica, el primer plano, los pies serían más grandes y la cabeza más chica. Entonces sí me entienden de que el ojo cíclope no puede rectificar, pero nuestros dos ojos sí. Y si combinamos nuestros dos ojos con el ojo cíclope de la cámara, pues estamos haciendo una transgresión que para su época efectivamente revolucionaba la perspectiva. Y por eso en Siqueiros, la perspectiva poliangular que se habla no es algo que inventa Siqueiros. Si ustedes recuerdan las películas de la etapa de oro del cine mexicano, estos se van a ver en la filmografía de Gabriel Figueroa, todos estos cielos que tienen las nubes muy blancas, los paisajes y las tropas avanzando o los revolucionarios, y el fondo se hace como curvo. El doctor Atl lo hace. Él lo hace de una manera muy interesante. Toma las fotografías, los empalma y el paisaje se amplia. Entonces, si entran en la sala Siqueiros, hay un diseño que muestra cómo él va aumentando ese paisaje hasta llegar al piso o cómo va subiendo hasta llegar hacia el techo. Y esa famosa integración que quería de su obra para que envolviera a la gente que estuviera dentro del mural, me parece muy loable como aportación de Siqueiros en la pintura en general. Y esos trabajos son trabajos muy emblemáticos de la historia del arte, y todas las academias van enseñando esta obra de Mantegna, que es realmente una obra espectacular. Y cuando en 2011 estuve en Venecia, encontré esta misma figura, pero intervenida, manipulada en una foto digital por unos italianos, y de pronto lo hicieron así como si fuera una disección, ya cambiándole todas las facciones del rostro como una radiografía. Y aquí tenemos un cartel que habla de la misma postura. Yo mismo me divertí en Venecia
viendo los durmientes y sacándoles fotos y viendo cómo la perspectiva puede reducir pues una persona en un bloque, y aquí lo pueden ver. Y esto un pintor lo puede tomar, interpretarlo, porque es normal, no es una prohibición. Algunos decían, el propio Siqueiros decía, la fotografía deriva de los pintores. Yo creo que no, la fotografía deriva de los fotógrafos. Y había que dar crédito a los fotógrafos. El siglo XX tardó mucho en reconocerle a la fotografía su calidad artística, y creo que hoy día la fotografía está demostrando la riqueza que puede dar al mundo, tanto por la manipulación, por lo digital, que abre un campo que hace que la fotografía puede hacer lo que Siqueiros anhelaba, porque él decía, quiero hacer una pintura fotogénica, y ahora con las aplicaciones que hay en lo digital de la fotografía yo puedo hacer pintura, como hace Gerhard Richter o como hace David Hockney y muchos otros en el campo de la transgresión de la imagen fotográfica. Es decir, si estamos viendo esta imagen, pues es un autorretrato, pero lo que tiene Siqueiros en mano es una fotografía, nada más interpretado por él, pero es una fotografía. Leo lo que hizo es esto, puso en el periódico lo que les enseño, ni chantaje ni mentira. Aquí está la foto, aquí está el perro. Y obviamente es como balconear al maestro. Y eso es lo que enojó a Siqueiros al grado de que pues fue a quemar su estudio. Ahí está. Y esos son recortes de época. Siqueiros no es un pintor original. Leo Matisse habla de su actividad artística y miren la cara de Siqueiros, está enojado. Sí, o sea, sí. Leo Matisse acusa a Siqueiros. Y ese recuadro que hay aquí es muy interesante porque el editor en jefe de la revista pone el debate al lado del público. Es decir, no le podemos dar a Siqueiros la razón por ser el muralista y no le podemos dar a Leo la razón por ser el autor de la foto. Se lo dejamos a ustedes, público, para que debatan quién tiene razón entre los dos. Y realmente fue como una polémica que siguió bastante y la verdad le regresa a Leo, porque a muchos fotógrafos de la época nunca se les dio crédito en el muralismo. El muralismo se mitificó eliminando todos los colaboradores, pero no podemos hablar del muralismo sin la influencia de la novela, sin la influencia de la cultura popular, sin la influencia de la cultura precolombina, incluso de la época colonial, con todas las técnicas que vinieron con la conquista, y pues el informarse sobre lo que ocurría en el mundo. Y en ese caso creo que es muy importante que las generaciones actuales hagan estas revisiones para poder tener un poco más claro el panorama, porque no se trata de mitificar al hombre Siqueiros. Siqueiros podría tener sus defectos, pero es un hombre vulnerable como cualquier otro. Pero el gran muralista que es, nunca fue el fotógrafo. O sea, Siqueiros no era fotógrafo. Y se tuvo que valer del talento de los fotógrafos para hacer sus obras, lo cual amerita que esos fotógrafos tengan crédito en la obra de Siqueiros. Hace poco un periodista decía, ¿por qué decimos que Leo es muralista? Leo nunca pintó un mural, es cierto, pero hay murales que no pueden negar la presencia de Leo, como este perro que tenemos aquí, como muchos de los que han visto que les he enseñado. Y aquí pues los títulos de la época, el coronelazo en líos contra una fotografía. O sea, realmente era casi como sarcástico ponerlo en aprietos, porque efectivamente todos sus simpatizantes le dejaron solo. Eso es lo que les decía, esto es de Diego Rivera, es Frida, pero si vemos la superposición, es negativo-positivo.
Entonces, es utilizar realmente la fotografía para un dibujo y tenemos un resultado fantástico. Esta misma modelo es un modelo tomado por Álvarez Bravo, pero este modelo es la que aparece en las pinturas de Diego, también en algunas fotografías que le tomó Leo Matisse en estudio. Aquí la polémica. Les decía de que el muralismo no era un movimiento. Si fuera movimiento no habrá tal polémica. Y la polémica era simplemente que Siqueiros, por haberse adentrado tanto en las nuevas tecnologías, tachaba a Diego de pintor cristiano y primitivo, y a Orozco de pintor rancio y caótico. Si tomamos en cuenta que de los tres muralistas, Siqueiros es el más joven, es el menos experimentado, los dos, tanto Diego como Orozco, tenían una formación mucho más clásica. En el dibujo lo dominan tremendamente. Si ven los dibujos de Orozco, son realmente unas obras maestras fantásticas, y pensar que siempre dibujó con una sola mano, porque a los 13 años perdió la otra mano. Sus murales son resultados de una sola mano. Y Diego, ni hablamos, o sea, Diego es un clásico, Diego es tanto el renacentista, Diego es el modernista, Diego es el cubista, Diego es Diego. Entonces, no veo por qué en un momento dado el más joven de los tres les va diciendo: ustedes pues parecen rancios. Ya pueden entender la soberbia que tiene el más joven, y así se lo va a replicar a él José Luis Cuevas, que se acaba de ir. Es decir, de generación en generación fueron peleándose por el lugar, y eso desató a veces algunos problemas, pero son problemas que se pueden ver en la cotidianeidad. Y lo que realmente apunta a esta curaduría es que los historiadores del instituto revisen un poco los libros publicados y le agreguen esa contribución de la fotografía a la pintura mural. Se ha dicho mucho en congresos anteriores, se ha publicado igualmente, se ha hecho una exposición en el Museo de Arte Moderno que se llama Siqueiros en la Mira, pero me parece importante desmitificar un poco ese velo que no permite a veces hablar pues, de los errores de los grandes. Y en ese caso, el haber mutilado el estudio de Leo con una brigada de choque, indiscutiblemente es arbitrario. Es arbitrario, y no darle crédito también. Porque, como les digo, si para 40 obras te hice 500 fotografías, pues, aunque no me has pagado, por lo menos dame un crédito. Y creo que en ese sentido, ese crédito lo está reclamando la fotografía todavía en la historia de la pintura. En la historia de la fotografía siempre se habla del pictorialismo, de que la fotografía trató de imitar a la pintura, pero nunca se habla de que cuando la pintura imita a la fotografía. Y me parece injusto que la historia tenga esos desequilibrios. Creo que las artes son correspondencias, se interpenetran, músicos, poetas, literatos, dramaturgos, todos ellos son el arte. O sea, tal vez la academia ha necesitado diseccionar las artes para poder enseñarlas, para poder hacer categorías, pero hay artistas que absorben todas las artes en uno solo. Y creo que tanto Leo como Siqueiros, como los otros muralistas, son de estos artistas. Pues muchísimas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta sobre el tema, pues simplemente les había yo agregado una bibliografía que es la que les decía, Siqueiros en la Mira, es el catálogo de la exposición en el MAM.
Y esto es también una desmitificación del muralismo, el fin de la raza cósmica, consideraciones sobre el esplendor y decadencia del liberalismo en México, las misiones culturales, que son las misiones que organizó Vasconcelos en estos años. Bueno, Orozco, realmente el maestro es un dibujante, y es un gran dibujante que se valió de la geometría dinámica para hacer sus murales, no de la fotografía, sino de la geometría. Esto es emblemático y es un escorzo que puede entrar en los anales de la historia del arte. Igualmente el Hidalgo, vemos todas esas perspectivas que van monumentalizando la figura, son elementos que sí, o el cine pudo darlo, o a veces la fotografía. Esa balsa es, aquí otra vez el Goro Frigio, se llama La basura social, es como el naufragio de la Medusa. Esta obra está en el Louvre. Entonces, sí, yo creo que hay paráfrasis que los artistas pueden hacer de artistas anteriores, y es el caso que podemos apreciar aquí. Leo le tomó fotos a Orozco junto a sus retratos, y si ven, hay como un deseo de que ponte como el retrato y te voy a tomar como tu propio retrato. Y hay ese juego que si estás enojado, por lo menos sonríe un tantito cuando te lo estoy tomando. Y se notan que las dos caras son diferentes. Aquí le roba la sonrisa y sus cabellos lo mete en la pincelada. Entonces, es también como una composición que puede permitir la confianza. Hay una desinhibición de Orozco, como muchas veces cuando daba chistes, en lugar de decir chistes, dice son mis diabluras. Entonces, hay un lado de Orozco que la fotografía permite reconocer, y aquí tenemos el caso. En el caso de Frida, si observan esta obra, la toma en picada, que es el ángulo matiz, hace de su rostro una escultura, por todos los volúmenes que se acentúan por el claro oscuro. Y hay muchos rostros de Frida que si los ponemos así enfrente, aplanan su rostro, y aquí su rostro tiene volumen. Aquí está una foto histórica de Frida sentado en una calle de Coyoacán, era la época de los Fridos, y hay otra foto que está en la exposición que muestra a, ¿cómo se llama? A la esposa de, la esposa de García Bustos, Rina Lazo, la guatemalteca, sí, joven, pintando en la calle. Pues esas fotos lo pueden ver con Raúl Anguiano, lo pueden ver con Alfredo Salce, y lo pueden ver en todo el taller de la gráfica, Redes, la película. O sea, son como imágenes que se pueden encontrar en la narrativa y en la estética mexicana. Y es lo que se puede llamar esta escuela. Eso igual, había recorridos fotográficos. Si ustedes abren los catálogos de Lola Álvarez Bravo, del propio Manuel Álvarez Bravo, de Agustín Jiménez, todos los mexicanos hicieron este recorrido para sacar las curas. Aquí, pues, ese rostro del niño implorando es algo que también podemos ver en la pintura mural, en la pintura religiosa mexicana y en la fotografía de, ¿cómo se llama? Romualdo García, el que pintaba Los Ángeles, el que fotografiaba Los Ángeles Muertos, era de Guanajuato. Si vemos esta fotografía de Leo, parece un pastel. Y ahí vemos la exploración de que no es nada más un fotógrafo. Para esta época, hacer esa fotografía tendiendo al pastel es una exploración, es una experimentación. Todavía no había las herramientas que hay hoy para hacer lo que hacemos en Photoshop. Entonces, realmente el milagro de hacer esas cosas en el cuarto oscuro es
la búsqueda de un creador inquieto. Y esa foto de María Félix es realmente una obra maestra por la iluminación que le hace y por la juventud que le rescata, porque no creo que haya una foto más fresca de María Félix como esta. Esta es una de las fotos que a mí de Leo más me seduce. Es una serie que Orozco los invita a Guadalajara para asistir al nacimiento del Paricutín. Y son muchos cineastas, fotógrafos, literatos, todos. Y Leo toma una serie en donde contrasta la silueta del árbol con la luz de la erupción. Es una síntesis entre la fuerza y lo débil. Realmente, si vemos el árbol, pues ni follaje tiene. Seguramente un árbol seco por el calor, pero su presencia hace mucho más fuerte la luminosidad del cráter. Y con esto puede sintetizar lo que es el nacimiento del Paricutín. No necesita el follaje que hay alrededor, ni el paisaje que hay alrededor. Es una obra atemporal, es una obra que puede ser hoy, es una obra que muchos artistas de la fotografía contemporánea trabajan con esa tendencia reductiva, pero para 1943, sinceramente, es un adelanto del ojo fotográfico que tenía Leo Matisse. Con esto son pues catálogos que también Bellas Artes ha producido y no están en circulación, pero son catálogos que hablan de la estética de la época y las apreciaciones que la gente tenía de este periodo. Esto es sobre el grabado, aquí sobre Siqueiros, el México de Leo Matisse, y hay un libro que no se publica ni se encuentra aquí, son los 100 años de Leo, los 50 años que se publicaron en Colombia. Siqueiros, paisajista, igualmente tiene mucho de su aspecto con la fotografía. El inventario del muralismo mexicano, esto es sobre todo en cuanto a las técnicas. Orozco, por Cardosa y Aragón, es uno de sus biógrafos más importantes. Y ese congreso tuvo lugar en San Ildefonso sobre el muralismo, y ahí mismo se había dicho en 1994 que el muralismo nunca fue un movimiento. Al contrario, era nada más una asamblea de intereses y a veces se encontraban, a veces chocaban. Y el propio Renato González Melo, que es director de Estéticas hoy, pues escribió este libro preguntando si Orozco era revolucionario. Entonces, todos estos libros pueden servir para una revisión del muralismo y son accesibles en el medio. Y son investigadores, algunos son del CENIDIAP como Alma Lidia, y pues les agradezco y espero sus preguntas. Buenas tardes. Buenas. Muy interesante. Yo creo que sumaría también otra obra de Siqueiros, el mural del Esmero. Que dicen que es un mural muy cinematográfico, tiene mucho movimiento. Sí. Y pues creo que es un tema de edad, se van 100 años del muralismo. Yo creo que se tiene que volver a debatir este arte que sigue vigente para muchos discursos y que da pauta para mucho, por supuesto, de la fotografía. Se había visto alejada. Y recuerdo que José Ramiro también hace un acercamiento cuando habla del mural de Chapín. Igual dice que Rivera utiliza la fotografía, los modelos de modos para hacer las mujeres. Y creo que es una parte importante para entender este arte que se está trabajando en la fotografía. Gracias. Pues es cierto, yo creo que había un cierto pudor de los pintores
en decir la fotografía es un instrumento mecánico y no tiene la sensibilidad suya. Pero si reflexionamos, ¿qué es un pincel? Es una herramienta, no tiene sensibilidad el pincel. Quien transmite su sensibilidad es el que utiliza el pincel, es el que utiliza la fotografía. El propio Siqueiros erra cuando dice: yo le di todas las instrucciones a Leo y solo le faltó apretar un botón. ¿Ustedes creen eso? ¿Él mismo cree eso? ¿Por qué escogió a Leo entre todos los fotógrafos que había en México? Por su talento, no por otra cosa. Entonces, no puedes decir que solo le faltó apretar un botón. Entonces, creo que es necesario revisar las escrituras de la pintura y ver que pues no hay nada nuevo en la tierra, todo el mundo se abreva del otro, y lo que les enseñé del pasado pues son cuadros que en América Latina, en África, en Asia se enseñaron en ese periodo. Entonces son influencias que recorrieron el mundo porque pues el peregrinaje era al Louvre, al Hermitage y al Prado para ver buena pintura. Y es lo que hicieron todos. Es lo que hicieron todos los grandes pintores. La mayoría de los que egresaron de San Carlos tuvieron que hacer el viaje a San Fernando en Madrid o a la Chaumière en París o no sé en qué otro lugar. Entonces, si hay influencias, hay que reconocerlos como parte de la diversidad creativa y como la riqueza del vocabulario de la época. O sea, un dibujante, pintor, escenógrafo como Miguel Covarrubias era, como dice la película, el mil usos. O sea, tenían talento y tenían realmente un ingenio para estar en todo lo que les solicitaban. Entonces creo que eso se suma a lo que requieren las generaciones jóvenes actuales para revisar cuáles son las expresiones transgredibles, cuáles son las expresiones que pues se nutren de otros. ¿Sí? Ahorita ya voy a contestar la primera pregunta, porque precisamente en las notas de los periódicos aquí de la exposición Siqueiros señala eso, que había solicitado los servicios de Matiz porque él supuestamente dirigió, él posó y él le dijo desde qué ángulo se tenían que tomar estas imágenes. Y como dice usted también, ¿no?, que él solamente había clicado el botón. Inclusive creo que dice ahí en los periódicos, no recuerdo bien, que bueno, que le había pagado, que por lo tanto no era plagio. Pues es muy debatible, ¿no?, todo este asunto, pero a mí me hace pensar, por ejemplo, cuando se crean los grabadores de siglos anteriores, que muchos pintores también retoman la imagen. Sí. Y que le dan una nueva interpretación. Entonces, pues a lo mejor no sería un trato, sería también una nueva forma de interpretar ese trazo o ese marco o ese dibujo que ustedes también. No, pero... Ese tipo de arte de expresión. Había un fotógrafo que ahí reclamaba en una comunidad indígena que por qué se robaba las imágenes del pueblo. Ahí en Guerrero, fotógrafo famoso Aras, y él les contestó a las personas de esa comunidad de lengua Juan Guerrero, les decía, bueno, es que ustedes también se roban la naturaleza cuando pintan esos dibujos en sus amates. ¿Y quién les dice a ustedes algo? Pues bueno, es un comentario, la pregunta sería eso. Pues en realidad las imágenes y el mundo que nos rodea, o la dirección de alguien que tiene un talento, ¿cómo se puede contraponer o entender cuando se suman dos capacidades? Yo creo que es más muy complejo. Sí, pero mire,
personaje que se refirió a los grabados, cuando llegaron los frailes aquí, traían grabados que los pintores indocristianos tomaron y pintaron. Y si ustedes ven el grabado original, que puede ser de un Rubens, y ve la interpretación de Juan Correa de un Rubens, hay algo que diferencia. ¿Sabe? La luz del trópico no lo tiene el europeo. Y eso es un agregado al grabado de referencia. El dinamismo, la textura que tiene Siqueiros en sus murales, no lo tiene la fotografía. Pero Siqueiros le da esa fuerza que convulsiona sus superficies. Entonces, lo que quiero decir es que las referencias, ahorita en el Museo de Antropología está la exposición de Leo Frobenius. Hay un recorte periodístico que compara la pintura rupestre de los prehistóricos de Zimbabue y dice 40.000 años de arte moderno. Y uno dice, no, los prehistóricos no se pensaban modernos, déjenlos en paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se inspiraron. Si uno ve los papeles recortados de Matisse y nada más recuerda el dibujo prehistórico, sabe que la fuente es ahí. Y no digamos Picasso con la escultura africana. Y me parece que no hay ninguna prohibición, es nada más una especie de pudor inventado de que yo soy original, pero ¿qué es la originalidad? Hay que preguntarse eso, ¿qué es la originalidad? No nací en un desierto, nací encontrando referentes humanos y es la amalgama de esos referentes humanos que hace mi cultura. Entonces, si me abrevo de esta cultura, nadie me puede prohibir eso. O sea, hay un poeta francés que dice, nada del hombre me es ajeno. Y creo que es eso. El lenguaje plástico es holístico, es muy amplio y creo que se pueden abrevar todos los que se interesan al arte. Pues con esta